Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Hoy comentaremos un paso hacia atrás que ha dado el presidente Luis Arce Catacora, un paso importante que ha traído tranquilidad a muchos sectores de la población. Se trata de la abrogación de un decreto. También estaremos hablando de el levantamiento de varios bloqueos, unos en Santa Cruz, otros en Cochabamba, y también en noticias internacionales, un pronunciamiento importante de diputados de España que censuran el uso, el aprovechamiento casi esclavo de los médicos cubanos. Hola Cacho, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Amalia. Buen día, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente con ustedes. Primero para comentar, para analizar este retroceso de parte del gobierno en torno al decreto 5143, que según las autoridades del Ejecutivo, sobre todo el ministro de Justicia, era una medida que iba más bien a proteger la propiedad privada de los bolivianos, cuando todos cuestionaron en coro que más bien se trataba de una especie de control sobre la propiedad de los bolivianos. Han habido dos derrotados, Amalia, está claro en esto. Uno precisamente ha sido el ministro de Justicia, que se jugó por esto y le salió mal. Y segundo, que es el presidente, que tuvo que él ser el que anuncie el retroceso, porque es la primera vez, Amalia, es un detalle que no es menor. En las anteriores ocasiones fue la ministra de la Presidencia que comunicaba la decisión que se había tomado finalmente cuando ha habido cuestionamientos. Pero esta vez ha sido el presidente, estuvo ahí rodeado por Huarachi, por otros dirigentes sociales, por el propio vicepresidente David Choquehuanca, que se ha vuelto un cuadro muy caro porque no dice nada, está ahí, pero no dice una sola palabra. Y Lima, que tuvo que explicar por qué se había tomado la decisión. Bueno, el por qué es una medida para evitar una protesta social. Es evidente que el gobierno no quiere mayor desgaste. Todas las encuestas muestran que va cuesta abajo en su rodada, y una movilización ya anunciada, primero los gremialistas que son opositores en la ciudad del Alto, opositores también a la alcaldesa Eva Copa, inclusive estuvieron recogiendo firmas para reducir su mandato, en fin, pero varios sectores de la población se habían pronunciado, inclusive la creación de organismos, de comités, asociaciones en defensa de la propiedad privada. Y si tú lees el decreto, Cacho, es un decreto de ordenamiento, de intento de modernización y digitalización del registro de derechos reales. Primero, no tocaba que derechos reales seguían en manos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura. El punto era un pequeño detalle, el artículo 16, ¿verdad?, que mencionaba que toda la información iba a ser compartida con todos los organismos del Estado. Es decir, la información tuya iba a ser conocida por cualquier municipio en cualquier parte del país o cualquier otra entidad pública, porque esa iba a ser información compartida. Se iba a centralizar, es decir, toda la información de derechos reales del país iba a estar en una sola computadora, y esa computadora iba a estar en manos de AGT, que ese era el problema, y ese era el problema. Es decir, el gobierno se equivocó cuando quiso centralizar la información en manos de los magos. Si hay un sector al que realmente le tenemos miedo y no le tenemos ningún grado de simpatía, son los guerreros digitales. ¿Quiénes están en esa oficina? Estos muchachos contratados por Evo Morales y que ahora se habrán pasado al arcismo, y que tienen que ver con no con la información digital del gobierno, no,
sino con la guerra del gobierno en los celulares, en el ámbito de lo digital. Entonces, esa gente iba a manejar nuestra información y eso ha creado un repudio generalizado. Yo creo que es un acierto del presidente Arce el haber dado un paso al costado, se evita un problema y nosotros podemos estar más tranquilos como ciudadanos. Has tocado un tema que es bien interesante de analizar y es el rol, el papel que juegan aquí los gremialistas, ¿no? Parece que han heredado, imagino de buena manera, según su perspectiva, todas estas enseñanzas sindicales de lucha por su sector de Francisco Figueroa. ¿Te acuerdas? Veterano dirigente gremial que falleció hace poco y que él comandaba las cosas, ¿no? O sea, el estratega, el que manejaba los tiempos, los cálculos, al mismo tiempo negociaba con los gobiernos y arrinconó al gobierno de Luis Arce ya desde el 2021, ¿no? Te acordarás que ha habido unas leyes ahí que ponía a todos bajo sospecha de ganancias ilícitas, incluidos los gremialistas, y Francisco Figueroa, pragmático como era, decidió aliarse con los comités cívicos, sobre todo con el Comité Cívico de Santa Cruz, liderado en ese entonces por Rómulo Calvo, y hizo fuerza. Es bien interesante porque parece que ha heredado eso a Jesús Caguana, por ejemplo, que es un pesado dirigente gremial en Santa Cruz. Él fue concejal y fue alcalde de Santa Cruz cuando Johnny Fernández tuvo que viajar en su primera gestión, ¿no? De él se sabe la famosa frase, te acordarás, cuando le preguntaron por qué es oriundo de Oruro y le dijeron, ¿y usted que es orureño, cómo se siente ser alcalde de Santa Cruz? Él dijo, yo soy Camba, el Camba nace donde quiere. Entonces, es bien interesante y parece que también ha heredado este tipo de manejarse con el sector gremial. Toño Signani es un dirigente del Alto, bien interesante, porque lee bien la realidad de los gremialistas del Alto, sobre todo, sabe también medir los tiempos. Es la verdad que el sector gremial, si no hubiese sido quizás su concurso, su participación, quizás la hubiera pensado el gobierno, pero salieron adelante, le dieron el ultimátum hasta mañana y se iban a movilizar, así que el gobierno seguramente hizo sus cálculos y no quiso problemas y decidió anular el decreto 5143. Cacho, ¿cuántas veces ya ha retrocedido el gobierno? ¿En qué oportunidades? Bueno, esta es la cuarta vez, esta es la cuarta ocasión en la que el gobierno da un paso atrás. Lo hizo con la ley 218, que es precisamente la que establecía que todos éramos sospechosos de ganancias ilícitas. Retrocedió con un decreto, el 386, que también era, te acordarás, el famoso decreto 386, que ponía a todos bajo sospecha y además con posibilidades de que nos investigue la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público, a sola denuncia. No había ahí pedido judicial, no. Alguien te denunciaba y ya estabas bajo sospecha e investigado. También retrocedió con la ley 280 y ahora con el decreto 5143. Pero hay otras normas más que están pidiendo parlamentarios de oposición, dirigentes ciudadanos, los propios gremialistas, que retrocedan, ¿no? Se ha repuesto de la manera más extraña, Amalia, esta ley por parte, a petición de una diputada del arcismo, se ha repuesto, oficialmente está repuesto, y entonces veremos que eso también puede ser un nuevo frente de batalla para estos sectores que mencionaste. Sí, en lo que no retrocede es en materia de derechos humanos, ¿no? Un ejemplo claro, triste, vergonzoso para el gobierno es la detención de Raúl Uría. Este es un muchacho que está hace 20 meses detenido a raíz de la redada que hizo el gobierno contra los cocaleros de los yungas. Él era es dirigente de las Juventudes Yungueñas, participó en las movilizaciones por la defensa de ADEP Coca, pero no tuvo nada que ver, no hay prueba alguna de que él hubiera participado en el incendio
del ADEP Coca paralelo, del local que contrató el oficialista Alanes, que más bien parece un autoatentado. Pero lo detuvieron y lo acusaron de haber participado, incitado a ese acto terrorista. Y hace poquito, Cacho, el propio fiscal le dijo a Uría: no vas a salir, no tienes posibilidad de salir porque hay una orden política de que no salgas. El propio fiscal le dice que no hay ninguna prueba y que está detenido y que está quemando su vida por decisión política. En esa materia, derechos humanos, el gobierno no retrocede. Esto es lamentable, ¿no? Es esta especie de saña con la que actúa el gobierno utilizando al sistema judicial para, de alguna manera, intentar escarmentar, porque Raúl Uría es un joven dirigente cocalero y, claro, detenerlo, tenerlo preso, es decirle al conjunto de los jóvenes cocaleros, que son muy aguerridos, que la verdad son bastante combativos, decirles esto es lo que les puede pasar si quieren defender, si quieren salir a protestar, incluso defendiendo sus derechos. Es lamentable, pero es así como está actuando el gobierno. Sin quizás apartarnos de este tema, Amalia, tema de derechos humanos, cómo se manejan las cosas desde los regímenes dictatoriales. La pasada jornada, ya cambiando un poquito de tema, la Cámara de Diputados de España ha aprobado una resolución de condena de una violación de derechos humanos a sus propios, a los médicos cubanos que están trabajando incluso en condiciones de esclavitud. ¿De qué se trata esto? De que médicos cubanos que suelen salir en grupos grandes de la isla van a trabajar a otros países, o también en la propia Cuba, trabajan y gran parte de lo que ganan tiene que ser entregado al régimen cubano. Y entonces se quedan con poco dinero. Te acordarás, aquí llegaron una cantidad enorme de médicos cubanos que hacen operaciones de la vista, atendían otro tipo de males. Gran parte de lo que se les pagaba, o les pagaba el Estado boliviano, tenía que ir rápidamente a las arcas del régimen cubano. Entonces eso se ha calificado como una especie de esclavitud moderna, o sea, los hacen trabajar fuertemente, pero no se quedan con lo que ganan, y más bien es una manera de recaudar, es una especie de fondo que se crea por fuera de Cuba para sostener el régimen cubano. Es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno de Cuba, una fuerte fuente de divisas. Mandan médicos cubanos a donde puedan. Uno de los grandes problemas en el gobierno de Bolsonaro precisamente fueron los médicos cubanos. Normalmente los mandan a áreas rurales, pero sirven también de informantes, ¿no? Muchos de ellos han escapado, han pedido asilo político, especialmente en el Brasil. No sé cuál será la situación ahora con Lula, si los han vuelto a contratar, pero el gobierno de Bolsonaro les habían rescindido el contrato y prohibido el ingreso. Muchos países amigos de Cuba, pues le hacen la gauchada de contratar los médicos cubanos, que en la mayoría de los casos no son médicos, ¿no? Todos los colegios médicos de todas partes se quejan porque es personal que viene a veces con mucha buena voluntad, esa es la orientación, que sean buena gente, al revés de la actitud pedante, normalmente pedante, de los médicos en general, pues los médicos cubanos los instruyen para que sean solidarios, amigables, pero no están capacitados, ese es el gran problema. Acá hicieron muchas operaciones de vista, muchas exitosas, pero algunas no, te comento que algunas no. En fin, es una fuente de explotación. Creo que es el único régimen que utiliza su propia gente como fuente de ingreso, ¿no? Eso es, Cuba no exporta más nada.
ni siquiera su principal fuente de producción, que era la caña de azúcar, la han sabido utilizar con inteligencia, porque podría ser fuente de energía eléctrica, en fin, de mil cosas, pero no lo han hecho. Hay un rezago tecnológico, en fin, Cuba está antes del siglo XX, está ni siquiera ha ingresado al siglo XX, ¿no? Ha tenido una caída en tecnología, en medicina, en absolutamente todo. Y cada vez que alguna delegación de gimnastas, de deportistas sale al exterior, una parte de la delegación se queda en el exterior, ya lo saben, los vigilan, hay control, en fin, hay de todo, pero igual los chicos hacen lo posible para salir, destacar y quedarse en el exterior. Los últimos se quedaron en Chile, no sé si te acuerdas. Así es, sí. Sí, estamos gestionando, Amalia, amigos, la posibilidad de tener una entrevista con el principal representante de la ONG, de la organización no gubernamental que impulsó esta decisión, esta resolución de la Cámara de Diputados de España. Se llama Javier Larrondo, que es director de la ONG Defensores de los Prisioneros, de los presos políticos en Cuba y en otros países caribeños. Estamos gestionando la posibilidad de una entrevista con él para que les cuente a ustedes en realidad cómo es esto, cómo se tratan a los presos políticos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, qué métodos se utilizan, cómo se los defiende. Va a ser interesante la entrevista que logremos, ojalá, con Javier Larrondo. Apasionante. ¿Cambiamos de tema? Así es, adelante. Bueno, Cacho, hay una necesidad que se desprende del sentido común, de que la oposición se una lo más posible y presente en la próxima contienda electoral un solo candidato, en lo posible un solo candidato. Por supuesto, todos los precandidatos, porque todavía no son candidatos, hay muchos que ya han planchado su ternito de candidato y ya están dando vueltas por el país, todos reconocen esta necesidad de unidad, pero en general todos piensan que la unidad gira en torno a sí mismo, ¿no? Yo estoy a favor de la unidad, todos, apóyenme, yo soy el candidato, por favor, renuncien todos y apóyenme, pero todos piensan así, y de esa forma obviamente tendremos muchos candidatos de oposición en las próximas elecciones. Agarrando esta idea y esta necesidad, Jaime Solís, que es abogado, fue fiscal de Santa Cruz. Tú me puedes contar un poquito de eso. Ha emitido una carta y ha mandado ya a 7 posibles candidatos. Entre ellos está Carlos Mesa, Doria Medina, Tuto Quiroga y, 7 en total. Una carta en la que les dice esto, se viene la posibilidad de que sigamos bajo el régimen del MAS, el 2025 tenemos que unirnos, y los convoco a todos, él los convoca a una reunión en el Hotel Presidente para el próximo martes 21 a las 10 de la mañana en La Paz. Y la comunicación telefónica que tuve con él dice, bueno, si alguno no tiene para el pasaje y está fuera de La Paz, pues yo le pago el pasaje. Lo importante es que nos reunamos, etc. ¿Tú qué crees, Cacho? ¿Alguien irá a esta reunión? Difícil que asistan, Amalia. Primero por quién está haciendo la convocatoria, ¿no? Jaime Solís, como tú muy bien decías, fue fiscal departamental de Santa Cruz en la época del caso del Hotel Las Américas. Se cuestionó mucho su actuación en ese momento y después, cuando él estaba a cargo de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, se lo señaló como muy próximo al MAS. Siempre tuvo estas especies de sospechas a su alrededor, precisamente por el caso que luego estuvo encargado al entonces superfiscal Marcelo Sosa, ¿no? Veremos si hay este ánimo de parte.
fue retirado del caso, ¿no? Sí, fue apartado porque quien se hizo cargo de todo desde La Paz fue Marcelo Sosa, ¿no? Él montó una especie de equipo que incluso estaban como investigadores el actual viceministro del régimen interior, en ese momento tenía el grado de mayor, Johnny Aguilera, y era los que capturaban a las personas que luego fueron acusadas. Ellos traían acá a los sindicados para que declaren. Se denunció en esa época que en el trayecto de venida, porque los traían por tierra, los extorsionaban, les decían, te vamos a imputar, pero si amollas tanto, quizás la cosa pueda ser distinta, ¿no? Todo eso de alguna manera se denunció durante el juicio largo, 8 años, que se sustanció y que derivó en nada, porque al final el caso prácticamente se ha extinguido, aunque las torturas, los vejámenes y las violaciones de derechos humanos, eso sí persiste y está yendo por cuerda separada. Una cosa es el caso terrorismo que estableció que como narrativa inventó el gobierno de Evo Morales, y otro es el caso de las violaciones a los derechos humanos, que incluso podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero Solís, ¿qué tuvo que ver en toda esa historia? Me parece que nada. En un principio sí, ¿no? Él quiso comandar las acciones fiscales en el tema del Hotel Las Américas, ¿no? De hecho, hizo algunos actos investigativos, pero luego el gobierno, a través de Marcelo Sosa, se hizo cargo completamente de la investigación del caso, prácticamente quedó aislado de ese caso, pero tuvo también otras actuaciones en otro tipo de casos allí en Santa Cruz. Bueno, volviendo al tema central, alguien, Jaime Solís, que ha lanzado su candidatura, dice yo los voy a unir y manda cartas. Yo creo que es malo el procedimiento, Cacho. Es decir, es malo el procedimiento si de verdad se quisiera empezar a discutir la posibilidad de buscar una candidatura única, ¿no? Como medio propagandístico, viste que estamos hablando de él, sirve, ¿no? Sirve. El tema es que si uno quiere seriamente buscar este tipo de diálogo, porque hay que empezar por un diálogo, ¿no? Se necesita que el que convoque tenga una autoridad. Primero, el que convoque no puede ser candidato. Esa es la primera condición, ¿no? Tiene que tener un no interés en figurar, en aparentar, etcétera, etcétera. De lo que se trataría es de constituir una mesa de personalidades, de gente independiente, que tenga convocatoria, ¿no? Que pueda realmente reunir a los candidatos. Es obvio que Jaime Solís no tiene esa autoridad ni esa convocatoria para que otros aspirantes como él a la presidencia pues se sienten con él a discutir este tema, ¿no? Por eso yo también considero, Cacho, que no va a tener ningún auspicio, pero me gusta que la idea por lo menos empiece a debatirse. Es que esto ha tenido un detonador, Amalia. El gatillo que disparó todo esto ha sido las afirmaciones, las declaraciones de Ronald McLean en nuestro programa estreno de candidatos. Generó un revuelo, Amalia, que no tienes idea, ¿no? Medios televisivos, radiales, impresos, digitales, se hicieron eco de lo que dijo Ronald McLean, que entre otras palabras, quizás resumiendo, dijo: ha habido una reunión secreta en Washington donde aparentemente se ha firmado un pacto entre algunos liderazgos tradicionales, ya definiendo la cosa. Él criticó eso porque dijo: necesitamos transparencia, no es aquí repartirse un ministerio para ti, un ministerio para mí, no, aquí tiene que ser transparente si queremos ganar democráticamente al MAS. Generó una cantidad enorme de repercusiones, y entonces quizás una acción parecida está proponiendo Jaime Solís
en este otro nivel, ¿no? O sea, de los precandidatos que se han estado moviendo últimamente en el país, ¿no? Parece ser como que hubiese dos niveles, ¿no? Uno es más de los jefes de partidos, de aquellos que tienen partidos y tienen posibilidades, y otro de los precandidatos que no tienen partidos y están buscando la manera también de establecer su propia clave de unidad, ¿no? Aprovecho para anunciar que vamos a tener una entrevista con uno de ellos, con Agustín Zambrana, en el programa Candidatos. Hemos entrevistado ya a Ronald McLean, que tiene esta característica que muy, muy bien tú señalas, de no ser aspirante presidencial, digamos, él se declaró activista intelectual. Hemos entrevistado al expresidente Jorge Tuto Quiroga, que él sí está con algunos deseos, aunque él oficialmente dice, no, yo no soy candidato, pero se nota que quisiera estar en el ruedo. Y ahora Agustín Zambrana, que es parte de este grupo de precandidatos sin partidos que están buscando también la unidad. Vuelvo a reiterar, ¿no? El detonante, lo que disparó toda esta polémica, han sido estas declaraciones de Ronald McLean en el programa Estreno de Candidatos, que por lo que me están comentando ha sido visto por mucha gente en todas partes del país y fuera del país. Sí, hay dos corrientes, ¿no? Una, digamos, de Ronald McLean, muchos no querrán reconocer o darle la paternidad, pero como Ronald McLean lo expresa, digamos, pero no es que sea el único que sostiene esta idea, sino que es una necesidad que se discute en la población, se discute cuando el tema político aflora. La oposición en este momento no tiene un liderazgo visible, y eso saltó en la encuesta que dimos a conocer ayer y que está en la nota de Hernán Terrazas. Ese es el hecho. Y no habiendo un liderazgo, porque si habría este liderazgo, no estamos discutiendo de un candidato único, de la búsqueda de un candidato. Como no hay un liderazgo fuerte, visible, que uno ya sepa quién va a ser el candidato el 25, hay una necesidad de unificar esta proliferación, este Big Bang de los candidatos opositores, de que todos los días hay un nuevo candidato, ¿no? Entonces, con muchos candidatos, aunque pocos puedan entrar en la papeleta, pero cacho, 5, 6, 7, 8 candidatos de oposición, gana el MAS. Es obvio, aunque el MAS vaya dividido, lo que fuera, desgastado, lo que fuera, gana, porque con 8 candidaturas, así cada candidatura saque 1%, 2%, sumados, chiquititos son 10%, le quitan al que pueda obtener mayor votación. Entonces, ¿qué dice McLean? McLean dice, como muchos, no solo McLean, pero lo ha expresado en esta entrevista, que se necesitaría una selección, un proceso de unidad democrático por las bases, como se hizo en Venezuela, donde el Tribunal Electoral en Venezuela no avaló, no era legal, pero los partidos de oposición se unieron, fijaron un día y se movilizaron para poner ánforas. Hicieron una papeleta electoral de todos los precandidatos y la población salió y votó. Y la gente se movilizó para sacar mesas, aunque sea mesas de planchar, para poner las ánforas improvisadas, y se eligió, y ahí salió ganadora María Corina Machado. Y esa sería la idea, ¿verdad? Que se movilicen todos los partidos de oposición, como se movilizaron los juristas independientes para la campaña de las firmas, ¿no? Esa es la idea. Pero para eso los precandidatos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y tienen que movilizar a sus propios seguidores para esta campaña. Tiene que ser una campaña de todos los que están de acuerdo con someterse al escrutinio popular. Bueno, esto no lo ve nadie.
No lo ve nadie, ningún partido político lo ve, ¿no? Tuto Quiroga lo descarta, dice eso, no, acá la ley dice primarias y las primarias son una macana y eso es dentro de los partidos, no fuera de los partidos. Entonces Tuto Quiroga no lo ve. Tuto Quiroga plantea otra opción para la elección de candidatos. Que salgan los candidatos a la arena y veremos si hay algún gladiador, alguien que de verdad se muestre como un luchador contra los candidatos del MAS y que la gente los identifique, los visualice y por lo tanto, aunque hayan 80 candidatos de oposición, la gente concentre su voto en ese candidato. Es la otra opción. Y para serte franca, creo que es la que va a ocurrir. Sí, sí, Amalia, mira, yo creo que escucharte siempre es esclarecedor por lo siguiente, porque el sentido, el objetivo del programa Candidatos es precisamente esto que has explicado, ¿no? Que discutamos la clave, nosotros preguntando y los actores políticos explicando, se encuentre una clave para establecer las reglas de juego, para ver si hay esta posibilidad de una candidatura única desde las oposiciones. Nuestro trabajo es preguntar, incluso con la participación de periodistas destacadísimos, que no necesariamente están acá en el país, como Rafael Archondo, como Hernán Terrazas, y otros periodistas amigos, Carlos Valverde. Pues yo creo que tiene este sentido y lo vamos a, de alguna manera, conseguir, ¿no? Porque si no, va a ocurrir, amigos, lo que está ocurriendo por 20 años en Venezuela, que le han intentado todas las formas posibles, todas las formas imaginables, y no les surtió. A veces terminaron haciéndole el juego al chavismo. Se acordarán ustedes que incluso se decidió políticamente no participar, y eso era entregarle toda la cancha para que juegue solito el chavismo con el comandante Hugo Chávez encabezando, digamos, la estrategia electoral del chavismo. O sea, todo ocurrió. En Venezuela ocurrió todo, y 20 años después se dieron cuenta que era elegir a través de una primaria extraoficial, no reconocida por su órgano electoral, y Corina Machado ganó con el 92%. De ahí es que la inhabilitan, porque han visto que se venía una tromba con Corina Machado, y después la inhabilitan y hacen cosas para que tampoco su sucesora sea candidata. La última información, Amalia, sobre esto, que está en el País de Madrid en este momento, da cuenta que el chavismo está pidiendo retirar a la Unión Europea la invitación para que haga la observación de las elecciones. Imagínate, quieren que ya ni siquiera haya veedores internacionales en las elecciones, que son de aquí al 28 de julio. O sea que es bien importante. Dice otra información que en el tarjetón, en la papeleta electoral que va a ser sometida en los comicios de Venezuela, la cara de Maduro aparece 13 veces, y la de su oponente, estamos hablando de Edmundo González, el principal rival, solo 3. O sea que repetidas veces va a estar ahí, en chiquitito, en grande, no sé, para votar por algún diputado uninominal, no sé qué, 13 veces la cara de Maduro contra 3 de Edmundo González. Son estas trampas, pues, que son expertos en hacer, ¿no? Entonces, nuestra idea es discutir democráticamente cómo se encuentra la clave. Se ha desatado esta polémica con las declaraciones de Ronald McLean. Hay una visión distinta de Jorge Tuto Quiroga. Veremos qué nos dice Agustín Zambrana. Hay esta iniciativa de Jaime Solís. Por fin se están moviendo, y eso para la democracia del país creo que es positivo. Así es, Cachito. ¿Vamos a cambiar de tema? Sí. No. Cerrando, quizás. Sí, cerrando los temas sociales, habían movilizaciones por falta de gasolina. Es que otra vez el talón de Aquiles del gobierno, falta de dólares y falta de gasolina. Así es, hubo bloqueos en los valles cruceños que bloquearon la antigua carretera entre Santa Cruz y Cochabamba. Estamos hablando de Samaipata, el municipio de Mairana y el municipio de Los Negros. Finalmente llegaron a acuerdos anoche en el caso de Los Negros, porque primero se firmó acuerdos con los pobladores de Mairana y Samaipata, y que básicamente tienen que ver con la flexibilización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
a los requisitos para expender diésel y gasolina en estos municipios, que no son fronterizos porque se están estableciendo controles más rígidos en municipios fronterizos para evitar que salga el combustible de nuestro país. Y en este caso, como son municipios productivos, porque mucha cantidad de hortalizas, de verduras se están produciendo en estos municipios, y entonces necesitan combustible para hacer funcionar toda su maquinaria agrícola. Entonces había un cupo de 120 litros y entonces había una cantidad de exigencias enormes, pues si uno quería un poco más de esa cantidad, de ese cupo, tenía que presentar REHAP, tenía que presentar un certificado de la FELC-N, una cantidad enorme. Entonces han ido reduciendo y ahora con los requisitos más reducidos se va a poder acceder y entonces se han levantado los bloqueos, aunque existen todavía algunos síntomas de desabastecimiento, sobre todo en ciudades intermedias del país. Sí, en Cochabamba, porque sí, en un extremo había bloqueo, en el otro extremo, en Cochabamba, había otro bloqueo local, un conflicto interno en la ciudad de Santa Cruz, pero esos dos bloqueos paralizaron otra vez el flujo vehicular, Cacho, interdepartamental por la troncal del país, que es un desastre. Es decir, la industria cochabambina está reventada porque cada rato hay un bloqueo y se paraliza la producción. Es realmente dramático, ¿no? A esto se suman, pues, el grave conflicto en el Sillar. El Sillar siempre fue la zona roja cuando se abrió la llamada carretera nueva, que ya es viejísima, que une La Paz con Santa Cruz, pasando por Cochabamba y el Chapare. Bueno, resulta que una empresa china se adjudicó la carretera más cara del planeta, $400 millones para 28 kilómetros, me parece. Y bueno, ya la entregaron los chinos, ya la entregaron y la carretera se está pues desmoronando, deshaciendo otra vez, ¿no? Es un drama terrible. Sí, lo que persiste son, digamos, todavía las lluvias en varias partes del país y eso ha provocado hundimientos en la plataforma. Ha verificado el periódico Los Tiempos varios hundimientos, incluso se habían puesto una especie de mallas de acero y concreto, una mezcla especial para que soporte el paso de los vehículos. También se hundieron estas estructuras que se hicieron y claro, todavía, imagino que todavía existe la posibilidad que la empresa Sinohydro se haga cargo de estos arreglos. Imagino que todavía está vigente la posibilidad de ejecutarles la boleta de garantía, pero está claro que, digamos, los cálculos de ingeniería, el cómo se trató la misma obra, no ha sido de los mejores y por eso es que vamos a tener estos problemas recurrentemente, sobre todo en la época de lluvias. Lluvias que siguen en Bolivia, estamos hablando ya de mayo, pero sigue lloviendo y esta vez incluso ya con temperaturas bajas. Ayer se produjo una lluvia aquí en la ciudad de La Paz que ha vuelto a inundar casas en la zona sur de la ciudad de La Paz y entonces hay el reclamo también de los vecinos porque parece que las cosas se hicieron a medias de parte de la alcaldía, no se hicieron las cosas de manera completa y los lugares donde se produjeron problemas en las intensas lluvias han vuelto a aparecer en la pasada jornada. Así que estamos con esto, ojalá que ya la época seca de alguna manera permita hacer trabajos de fondo, de reparación, tanto en las carreteras como en las ciudades donde se han producido serios problemas por las lluvias. No, en el caso de la zona roja, que está en manos de la Sinohydro, eso no tiene remedio, Cacho. Está mal hecho porque la empresa no tiene esa especialidad. Zonas rojas hay en todas partes del mundo y en todas partes del mundo se hacen carreteras que aguantan más de una época de lluvias. Esta carretera no aguantó ni el estreno. Es terrible lo que ha ocurrido. Sí. Son $400 millones que se los está llevando el río. Bueno, y con eso creo que hemos dicho. Hasta aquí llegamos. Sí, estamos atentos, Amalia, amigos, a una alerta que lanza la red Bolivisión, sus periodistas, los compañeros de Bolivisión, en sentido de que posiblemente
puede haber habido un brote de meningitis en la Academia Nacional de Policías, esto en la zona sur de la ciudad de La Paz. Al parecer se han activado los protocolos sanitarios para encapsular a los cadetes de este centro de estudios policiales. Vamos a estar atentos porque si es meningitis es complicadito, es una enfermedad muy contagiosa, mucho más si hay grupos numerosos de gente como los cursos, los niveles en la Academia de Policías. Vamos a estar atentos y les vamos a estar informando de este tema. Será hasta mañana. Un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Chao, Cacho. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.